Bienvenidos a esta charla titulada Pompeya, el arte y los sentimientos. Como vemos en este amplio mapa, la ciudad de Pompeya en la actualidad es una de las mejores excavaciones arqueológicas, de los mejores parques arqueológicos del mundo romano, en la que podemos encontrar casas, teatros, palestra, anfiteatro, numerosas tiendas, el foro, todo un compendio de edificios que nos introducen en el arte romano. También observamos que hay bastantes áreas vacías sin excavar, con lo que todavía Pompeya puede depararnos multitud de sorpresas. Pero lo que queremos hacer en esta charla es ver la importancia de la información que nos aportan los testimonios escritos de los mismos pompeyanos para poder estudiar mucho mejor la historia del arte. En Pompeya se han encontrado más de 11.000 grafitos y pintadas. Tan lleno de grafitos y pintadas estaban las paredes pompeyanas que un autor anónimo escribió esto en varios lugares de la ciudad. Me admiro, oh pared, de que no te hayas derrumbado al soportar tantas estupideces de escritores. En la imagen vemos lo que es un grafito. Esta es una reproducción. El grafito se inscribía en la pared con un objeto punzante, esgrafiándola. Mientras que la pintada, que veremos más ejemplos un poco más adelante, se hacía con pincel y usualmente con pintura roja o pintura negra. En nuestro viaje vamos a empezar por los sentimientos que encontramos expresados por los pompeyanos en los espacios públicos abiertos, las puertas, el foro o las calles de la ciudad. Si entráramos por la Puerta Marina, que es una de las entradas principales que todavía hoy utilizan los turistas, vemos la entrada grande para los carros, la pequeña para los peatones. En la antigüedad encontraríamos grafitos en estas paredes. Uno de ellos, conservado, dice Eufemus Stecus Efundo et Rota, que viene a decir que un tal Eufemo, suponemos que un agricultor libre quizá, vendía estiércol, stecus, y una rueda de su finca. La pared de las puertas era un lugar muy apropiado para dejar mensajes de este tipo, anuncios en los que se ofrecerían diversos servicios. Es otra forma de ver la arquitectura de la puerta. Podemos estudiar desde el arte su arquitectura, el arco de medio punto, pero el grafito nos aporta el sentimiento de este lugar, la vida que podía emanar de estas puertas de Pompeya. A través de la Puerta Marina, en un breve trecho, llegaríamos al foro. Hoy el foro de Pompeya presenta este aspecto. Tenemos soportales, tenemos el templo de la Tríada Capitolina, un arco de triunfo al final. En este lugar estaría el mercado. Aquí habría unos templos dedicados a los dioses o a lares públicos, pero no deja de ser un lugar sin vida. ¿Qué nos puede dar vida a este foro? Pues los grafitos podrían hacerlo, pero también en el caso del foro tenemos un testimonio muy valioso, que son unas pinturas que hoy están en el Museo Arqueológico de Nápoles, en las que se nos presentan escenas del foro. Las pinturas fueron encontradas en la casa de Julia Félix. En esta enternecedora escena tenemos a un mendigo con un bastón, un perro a los pies y una dama acompañada de otra figura más joven que se dispone a darle una limosna. Esta casa de Julia Félix ofrece otras pinturas muy ilustrativas que nos darían vida a este foro. En la parte izquierda vemos las estatuas honoríficas que se levantaban en el foro sobre unas basas, el adorno del foro con guirnaldas bajo los soportales y la gente congregándose para leerlo, esta cinta blanca que sería un álbum, es decir, un panel donde estarían las noticias,
las leyes de la ciudad, que la gente podría acudir para leer. Si alguien no sabía, pues siempre había otra persona que pudiera leérselas en voz alta y así estar al tanto de las novedades de la colonia romana. A la derecha tenemos una imagen bastante más brutal. Tenemos lo que parece un chico aquí con la espalda y el trasero al aire y dos que lo cogen, uno lo agarra por las manos, otro por las piernas, una figura con una fusta que no se ve muy bien, pero le está castigando, es un castigo. Y aquí tenemos unos personajes que tienen unas tablillas de cera, que eran con las que se tomaba nota o se escribía, como tomando nota del suceso o bien estando presentes en el suceso. Esta imagen se ha interpretado de dos maneras. Una de las maneras es que se trate de una escena de castigo escolar. Las escuelas se ponían debajo de los pórticos en muchas ocasiones, los alumnos llevaban estas tablillas sobre sus rodillas, estas tablillas de cera para escribirlas, y a veces los maestros tenemos testimonios literarios, incluso de grafitos en los que golpeaban a sus alumnos. Otra interpretación que se ha dado es que se trate de un castigo público y que estos fueran unos secretarios que tomaban nota, cada cual que vea cuál de las dos interpretaciones le seduce más. Pero nosotros sigamos adelante. Cerca del foro está uno de los edificios básicos de cualquier ciudad romana, sería la basílica. La basílica donde se administraba justicia, donde se realizaban negocios, pero aquí nos interesa la basílica no desde el punto de vista arquitectónico, aquí tendríamos el tribunal donde se sentarían los jueces más importantes, desde el punto de vista del arte estudiaríamos los capiteles, el fuste de las columnas, el doble piso, el friso, pero los grafitos nos añaden un plus, que es qué vida había en esta basílica. Y si nos fijamos, se han conservado bastantes grafitos en esta basílica que nos hablan de las preocupaciones de los que iban allí a hacer sus negocios y querían dejar en la pared un recuerdo de su estancia. Por ejemplo, Gallo Humidio Dípilo estuvo aquí. El típico grafito que todavía hoy se hace, por desgracia, en los lugares artísticos, donde se dice que la persona estuvo ahí. También era un lugar muy concurrido, por lo tanto, un lugar muy apropiado para insultar a alguien. Por ejemplo, Epafra, eres calvo. O este que tenemos aquí reproducido, Samius Cornelio suspendre, Samio dice a Cornelio, cuélgate. Como no todo van a ser insultos, también hemos conservado en las paredes de esta basílica algunos grafitos amorosos. Por ejemplo, la declaración de amor de Auge ama a Loteno, o esta queja de alguien que se dirige a una tal Sarra y le dice, Sarra, no te portas bien, me dejas aquí solo. Como vemos, es muy distinto contemplar solamente la basílica desde el punto de vista de sus elementos arquitectónicos, gana mucho más al compararla con estos testimonios de los grafitos que nos sumergen todavía más en el mundo antiguo de Pompeya. En la basílica había también lugar, como tenemos aquí en la reproducción, un lugar para las adivinancias. Sétema en griego significa adivinanzas. La adivinanza en cuestión decía, una mujer llevaba a un hijo parecido a ella. Ni es mío, ni se me parece, pero querría que fuera mío. Posiblemente una segunda mano escribió como comentario tras leer la adivinanza, yo también querría que fuera mío. Bueno, no sabemos cuál es el resultado de la adivinanza, aunque sí que hay alguien que ha propuesto que el resultado sea la ganancia, el lucro. Si pasamos a las calles de Pompeya estaban decoradas en la parte baja con el famoso rojo pompeyano. Esta foto es de hace 2 años e indica el deterioro severo que sufre Pompeya por estar al aire libre, ¿verdad? Esto debemos imaginarlo sin desconchones, con un rojo fuerte,
y en la parte superior había pintadas electorales en este caso. Estas pintadas también han sufrido deterioro por estar al aire libre, pero serían un blanco brillante de fondo y unas letras rojas que serían también muy llamativas para el viandante. Aquí en el medio, entre estos tres paneles, tenemos un pequeño establecimiento que es un establecimiento llamado Caupona. También hay quien le llama Termopolio, establecimiento de bebidas calientes. Consistía en un mostrador en forma de L con vasijas empotradas en él, donde estarían diversos alimentos, o esta de aquí que es para vino, un vino que se echaría desde estas ánforas apiladas en la pared. Y aquí tenemos un calentador de agua caliente, un recipiente de agua caliente, porque recordemos que el vino pues muchas veces se bebía caliente y que también se daban pequeñas comidas en este espacio. Bien, ¿qué nos aportan estas pintadas? Son pintadas electorales y nos aportan incluso una historia de quién pudieron ser las dueñas de este establecimiento. Arriba, en letras grandes, se puede ver una C, después una P, Polibio, Gallo Polibio. Era uno de los principales próceres de Pompeya y esto es un cartel electoral que impide que se le vote para Duumvir. Tenemos un número 2 aquí romano. Duumvir era, la magistratura sería como nuestros alcaldes, pero en realidad serían 2 alcaldes a la vez, un cargo colegiado como era habitual en la antigua Roma. ¿Quién firma este cartel electoral? ¿Quién propone a Cayo Polibio como edil? Pues lo proponen las aselinas. Rogan significa proponen, las aselinas. Las aselinas se ha hipotetizado que son el grupo de Aselina, que sería una mujer, la dueña de este establecimiento, junto con otras mujeres. Una de ellas sería Esmirna, que está aquí abajo también su nombre, Esmirna. Esmirna indica un nombre de origen oriental, quizá relacionado con la ciudad de Esmirna, y serían esclavas. Hay quien ha dicho que también serían prostitutas en este local, en la parte superior de este local, y también hay quien dice, para darle más misterio a este cartel electoral, que a Cayo Polibio a lo mejor no le gustaría que Esmirna y las aselinas apoyaran su candidatura. Pero bueno, todo esto son hipótesis muy ricas que nos permiten adentrarnos más en la vida. Este sería el panel de la izquierda. En el panel central encontramos un nombre muy grande, Lolium, que sería el nombre de otro candidato al que se le propone. El viandante inmediatamente vería el nombre en letras mayúsculas y, como era una ciudad pequeña, se conocerían bien, no le harían falta muchos más datos para saber de qué candidato se trataba. Y por último, el panel de la derecha es un panel que está realmente repleto de carteles electorales, puesto que no se borraban normalmente. Podían ponerse uno encima del otro, pero las últimas elecciones podían superponerse sin borrarlos, porque también a las personas que los hacían le convenía saber que ellos que la gente supiera a qué candidato habían apoyado. Si nos acercamos un poquito más, podemos ver uno de estos carteles. Ceium secundum sería el candidato, Duumvirum sería el cargo para el que se propone, para Duumviro, y aquí tenemos el nombre de Aselina, con la expresión roga, Aselina propone a Cayo Cello II para Duumviro. Y como hemos dicho, esta Aselina sería un nombre de mujer y posiblemente la dueña de ese establecimiento. Por lo tanto, las pintadas nos han informado no solo de cómo sería el ambiente de una calle romana, sino de quién podría ser el dueño del lugar. Otro ejemplo, este está mejor conservado puesto que está dentro del Museo Arqueológico de Pompeya, repite el mismo esquema. Trebium sería el candidato, Aed sería aedil, en este caso sería un candidato a edil, había 2 ediles que serían como nuestros concejales, y las abreviaturas VB, Virum Bonum, un buen nombre, y esta curiosa que es una O, una V y una F.
oro vos faciatis, os pido que hagáis. En el de abajo tenemos otro candidato distinto, Marco Cerrinium Batia, también lo proponen para edil. De nuevo, esta síntesis de 3 letras, oro vos faciatis o VF, y después DRP, dignum rei publicae, digno para la administración del Estado. Veis que no se trata de decir las virtudes del candidato, ningún partido, puesto que no existían, sino de decir decir las virtudes del candidato y no decir su programa electoral. Incluso estos carteles electorales, como en este caso, vemos otra vez a nuestro amigo Polybium para Dumbiro, no tenían recato en pintarlos encima de obras de arte que estuvieran por la pared, en señas de las tabernas, de los establecimientos o cualquier otro tipo de decoración. Aquí tenemos una recreación que hemos hecho en el Instituto Santomé de Freixeiro de Vigo, donde tenemos varios modelos de pintadas electorales de Pompeya. Aquí reconocemos a Trevio, al edil Trevio, aquí reconocemos a Cello II con la famosa Aselina, y aquí tenemos un cartel que dice Urna Aenia Perei de Taberna. Una vasija de bronce se ha perdido de una taberna. Si alguien la recupera, se le darán 75 ases. Perdón, sestercios. 75 sestercios. Entonces, este es un ejemplo de que la pared también se utilizaba para anuncio de objetos perdidos. Y luego tenemos esta bastante grande, que es un anuncio de lucha de gladiadores que veremos más adelante. Y por último, un verso, el primer verso de la Eneida, Arma virumque cano, que también se escribía en las paredes como signo de la cultura literaria de los habitantes de la ciudad de Pompeya. Aquí tenemos la misma pared junto con una recreación de Centurión y Optio, es decir, el segundo de Centurión del grupo de recreación Falcata de Vigo, contemplando los grafitos de nuestra pared. A veces la visión que tenemos hoy de Pompeya es bastante distinta a como debió ser en el momento antiguo. Aquí tenemos una de las calles principales, la Vía de la Abundancia. Aquí tenemos la pared de la casa de Julia Félix, aquella en la que habían encontrado las famosas pinturas, y hoy la pared realmente es una pared lisa, sin ningún tipo de decoración, pero esta pared en su momento de descubrimiento estaba realmente llena de pintadas. Había pintadas electorales, había pintadas de otro tipo y, sobre todo, la que tenemos aquí es el anuncio de que esta casa de Julia Félix se alquilaba. Y, es decir, tenemos un anuncio de alquiler. En las propiedades de Julia Félix, hija de Espurio, se alquilan un baño elegante para personas selectas, tiendas, entresuelos y apartamentos en los pisos superiores, desde el próximo 13 de agosto al 13 de agosto del año sexto, por un periodo de 5 años consecutivos. Esto estaría al público, el viandante podría encontrar este cartel y, si le convenía, pues alquilarla. De hecho, la casa de Julia Félix era una gran mansión que luego se reconvirtió, después del terremoto del 62 después de Cristo, en un lugar de alquiler de servicios. Y un problema que tenían las calles de Pompeya era el problema de la basura o de que alguien hiciera sus necesidades cerca de los muros. Entonces había carteles que prevenían sobre esto, ¿no? En este caso dice cagón, aunque más bien deberíamos ser el tú que depositas la basura, acércate al muro. Si fueras atrapado, es necesario que sufras un castigo. Cuidado. Bien, hemos visto los sentimientos en los espacios abiertos. Vamos a ver ahora los sentimientos de los pompeyanos en los espacios cerrados. Vamos a ver la casa, las tiendas, los locales de hostelería y también el lupanar.
Al entrar en una casa podríamos encontrarnos con este saludo. Es un mosaico muy sencillo de una de las casas de Pompeya en el que dice Salve Lucrum, hola ganancia. Ya nos está hablando de la riqueza de su propietario y de cuáles son sus valores. Al entrar en la casa, el visitante se encontraba con esto y enriquecía más nuestros conocimientos sobre una casa romana, del atrio, el peristilo. Bien, no tenían reparo tampoco en las decoraciones parietales que tenían dentro de su hogar en escribir grafitos encima de ellas y, digámoslo entre comillas, estropearlas. Sobre este fresco de un pato se escribió un grafito de contenido amoroso en lo que hoy se llama, precisamente por este grafito, la Casa de los Amantes. Vamos a ver qué dice este grafito. En realidad es una frase muy cursi para nuestro gusto, pero a ellos debía gustarle cuando lo hicieron con bastante buena letra para ser un grafito. Amantes ut apes vitam melitam exigunt. Los amantes, como las abejas, llevan una vida melosa, una vida de miel. A nosotros nos recuerda inevitablemente a la luna de miel. Y abajo escribió Vele, que sería ya me gustaría a mí. Bien, esta curiosa, este está en griego, curiosamente, también hay grafitos en griego. Este caso no es un grafito, es una pintura de un tamaño considerable que se encontraba dentro de una tienda de Pompeya, pero que desde el exterior se podía ver. ¿Qué quería el propietario de la tienda hacer con esta pintura? Pues con la traducción lo vamos a entender bien. Fijaos que son unas letras grandes, en estas letras en tamaño más grande dice el hijo de Zeus, el glorioso vencedor Heracles. Mientras que en este conjunto de letras pequeño aquí nos pone vive aquí, que no entre ningún mal. En realidad esto es un conjuro para que el negocio fuera bien. El cliente también, al verlo desde fuera, diría, bueno, yo puedo entrar aquí, se supone que es un sitio seguro. En la parte superior izquierda tenemos la reconstrucción que hemos hecho en nuestro instituto, esta vez en letras negras, y completando lo que faltaba en el panel original. Pero no deja de ser curioso y revelador que dentro de la tienda se hiciera este tipo de conjuro para proteger el establecimiento. Bien, también dentro de los locales se podía hacer anuncio de sus productos. En este caso tenemos a Edone, que era una tabernera. Edone dice, aquí se bebe por un as, si das un dupondio, que son 2 ases, beberás mejores vinos. Si das 4, beberás vinos de Falerno, que eran los vinos más apreciados. Digamos que es casi como una carta de precios que estaría en el atrio de este lugar. Aquí hemos hecho una especie de reproducción en arcilla para hacernos a la idea de cómo luciría el original, pero sin mayores pretensiones. Bien, estos locales de hostelería también podían tener alojamiento y hemos encontrado 2 grafitos muy curiosos que nos hablan de las condiciones de ese alojamiento. Este grande que tenemos aquí empieza Miximus in lecto. Nos hemos meado en la cama. Fateor. Lo confieso. Hemos hecho mal. Hospedero. Si preguntas por qué, no había orinal. Es un grafito jocoso quejándose al hostelero de que se han meado en la cama porque no había orinal. Orinales de barro que tenían en las habitaciones, debían tener en las habitaciones para la higiene. Y en otro lugar se encontró esta frase que nos evoca muy poéticamente a un hombre que duerme en la soledad y echa de menos a su amada.
Vivio Restituto durmió aquí solo y echaba de menos a su Urbano. Realmente son dos destellos fugaces de la vida cotidiana, de los sentimientos de estos antiguos pompeyanos, que complementa muy bien lo que podría ser la estructura de un hospitium, las habitaciones de un hostal. Bien, pasamos al lupanar, que era uno de los lugares más frecuentados de Pompeya. Para eso estaba estratégicamente situado cerca de las termas y en un cruce de dos calles. Tenía dos pisos, piso inferior y piso superior. En el piso inferior se encontraban habitaciones, como las que vemos aquí a la derecha, con un lecho de obra donde se pondrían los cobertores y las prostitutas o prostitutos y una pared revestida. En esta pared se han encontrado, en esta y en las demás, más de 200 grafitos relacionados con este oficio. Simplemente vamos a ver uno como ejemplo. Dice ic, aquí, ego, puelas, multas, futui. Aquí yo jodí a muchas chicas o me tiré a muchas chicas. Es uno de los clientes que se está dando importancia, se está presumiendo de sus proezas amorosas. Vemos que hay aquí restos de otros grafitos, están documentados todos ellos y nos hablan pues de los precios, de los nombres, de estos sentimientos que tenían lugar dentro del lupanar. Bien, vamos a pasar a los sentimientos en los espacios de ocio, la palestra y el anfiteatro. La palestra era una gran plaza porticada con una piscina interior y en esta plaza pues se hacían ejercicios gimnásticos, los pórticos servían también para ejercitarse cuando llovía, pero los grafitos nos hablan de cuáles eran algunas actividades que se hacían en este lugar. Nos da mayor seguridad. Unas las suponemos porque palestras había en todo el Imperio Romano, pero aquí estamos seguros de que sucedían estas cosas. Por ejemplo, te podías encontrar con tu chica. Antíoco estuvo aquí con su citera. Un lugar no solo para hacer deporte, sino para quedar. Y también un lugar para hacer deporte, por ejemplo, para jugar a la pelota, a la que los romanos eran muy aficionados. No existía el fútbol, pero existían deportes de pelota como el trígon, que era tres ángulos, tres jugadores se ponían como si fueran los ángulos de un triángulo y se pasaban la pelota. Quizá a esto era a lo que jugó un tal Urbano, que dejó la fecha en la que había jugado y escribió: Urbano jugó aquí el 8 de diciembre. Particularmente curiosa es este grafito de aquí abajo. Qui mi docendi dederit mercedem habeat quod petit a superis. Significa: el que me pague el sueldo por mi enseñanza, que obtenga lo que pida a los dioses. Como puede verse, es una queja de un maestro al que no le pagaban y pedía que los dioses recompensaran al que lo hiciera. En base a este grafito se ha hipotetizado que esta palestra también podría servir como lugar temporal o fijo, no lo sabemos, de algún tipo de escuela o de algún tipo de establecimiento docente, que, como habíamos visto en el foro, solía tener lugar al aire libre o bajo los pórticos. Por lo tanto, la palestra no solo aprendemos su estructura arquitectónica, muy útil para la historia del arte, sino que los grafitos vuelven otra vez a completar esta vida que nos parecería un poquito más vacía si no hubiéramos conservado estos testimonios de sentimientos pompeyanos. El anfiteatro era el lugar más importante de los pompeyanos para su ocio. Estaba dividido en gradas, con las gradas primeras solamente para las más importantes, que se dividían del resto de la grada por este pasillo que dejaba claro quiénes eran los importantes y quién era el pueblo llano. Tenía unas grandes entradas que servían tanto para entrar los dignatarios como los gladiadores o las fieras, para la arena.
El podio estaba decorado con pinturas que hoy se han perdido y se entraba por estos grandes pasillos y también por unas escaleras exteriores que no tenemos aquí, porque el anfiteatro de Pompeya es del 70 a.C., uno de los primeros anfiteatros de piedra en Italia, y por lo tanto arquitectónicamente en la historia del arte es un hito. Lo que nos interesa ahora es que en una de estas entradas se colocó una inscripción: Cayo Cuspio Pansa. El padre, junto con su hijo, reconstruyeron este anfiteatro después de un terremoto que sacudió Pompeya en el 62 después de Cristo. Sabemos que la erupción fue el 79, pero en el 62 hubo un gran terremoto y estos personajes importantes de la ciudad, con un historial que tienen aquí grande, pues sufragaron los gastos de la reconstrucción del anfiteatro y, claro, como no, dejaron aquí un recuerdo de qué habían sido ellos, para que todo el que entrara por este lugar supiera a quién le debía su diversión. De hecho, la epigrafía, aparte de los grafitos, es otro complemento muy bueno para estudiar la historia del arte. En este anfiteatro, en el 59 después de Cristo, hubo una trifulca entre los pompeyanos y sus vecinos los nucerinos, habitantes de Nuceria, y también otros vecinos de Campania, que es la región donde se ubica Pompeya. Aquí vemos lo que comentaba antes, las escaleras exteriores para acceder al anfiteatro. Esta pintura, que es de una casa de Pompeya, nos muestra imágenes de esta revuelta en la que hubo muchos muertos y heridos y que ganaron los pompeyanos. También nos informa de que, vemos aquí este tenderete, alrededor del anfiteatro, durante y antes de los juegos, había tenderetes y mercado para aprovechar la circunstancia, la aglomeración de toda la gente que venía no solo de Pompeya, sino de las localidades vecinas. Este acontecimiento se terminó con una prohibición de 10 años en los que no podían realizar juegos de gladiadores en este anfiteatro. Afortunadamente, los buenos contactos que tenían los pompeyanos con Roma, especialmente con la emperatriz Popea, esposa de Nerón, consiguieron que muy pocos años después se revocara esta prohibición y pudieran seguir disfrutando de los juegos. Pero el testimonio del cuadro es realmente único. Y no solamente este suceso que nos cuenta Tácito, que conocemos por las fuentes literarias, que conocemos por una fuente iconográfica, también lo conocemos por un grafito. En este grafito tenemos a un gladiador victorioso con la palma de la victoria y el grafito dice: Campani victoria una cum nucerinis peristis. Dice: campanos, habitantes de Campania, en una única victoria perecisteis junto con los nucerinos. Esto posiblemente lo haría un pompeyano que se enorgullecía de esa victoria que habían tenido en esa campaña electoral, batalla campal entre nucerinos, campanos y pompeyanos. El grafito viene a corroborar la fuente histórica y la fuente artística. Bien, estos juegos, ¿dónde se publicitaban? Pues en cualquier sitio, las paredes de la ciudad, pero curiosamente aquí tenemos un ejemplo que aún podemos ver ahora, que se conserva en la pared, lo tenemos en este lado y en este otro. Esto es una tumba de una necrópolis. Sabemos que las necrópolis romanas estaban en las vías que salían de la ciudad y que todo el mundo tenía que pasar por delante de ellas. Entonces las tumbas no solamente eran bellas, eran bonitas, nos decían que esos personajes eran importantes, sino que podían ser un soporte interesante para poner carteles. Carteles como este, de una lucha de gladiadores. Aquí tenemos el cartel, muy deteriorado también por el tiempo.
este cartel que nosotros hemos reproducido también en nuestro instituto y que aquí lo vemos un poquito más claro. Dice Venatio et gladiatorum paria viginti. Una cacería, es decir, lucha contra animales, y 20 pares de gladiadores, Marquituli, de Marco Tulio, lucharán en Pompeya el 4 y el 7 de noviembre. Es decir, en letras grandes se dice cuál es el espectáculo, una cacería y 20 pares de gladiadores, más o menos lo que se hacía en Pompeya eran 20, 30 pares, era un buen espectáculo ya. ¿Quién era el que promovía el espectáculo? En este caso Marco Tulio, y la fecha, importante para saber cuándo era. Curiosamente es en noviembre. Tenemos que tener en cuenta que en verano no hacían muchas luchas de gladiadores porque el calor en Pompeya, los que hemos estado por allí sabemos que aprieta bastante el sol y a veces normalmente las luchas las hacían en primavera, alguna en verano y después en otoño, como en este caso en noviembre. Lo que interesaba era sobre todo ver dónde se había colocado el cartel de espectáculo de gladiadores, es decir, en una tumba, en un monumento que se aprovechaba su situación a la salida de la ciudad, en las vías que salían de la ciudad, en las necrópolis, para que los viandantes estuvieran al tanto de cuándo era el espectáculo, en qué consistía, quién lo pagaba, que era también muy importante, y en qué fecha tendría lugar. Este es un cartel de alguien que tenía mucho menos dinero y es un cartel hecho en grafito. Entonces te dice, aquí habrá una cacería el día 5 antes de las calendas de septiembre y Félix, que supone que sería un venator, los venatores eran los cazadores, luchará contra los osos. Bien, estos gladiadores eran famosos y ellos tenían éxito entre las mujeres, pero también ellos mismos estaban muy orgullosos de este éxito. Vamos a ver un par de grafitos, tres grafitos de dos gladiadores. Un gladiador se llamaba Celado y otro se llamaba Crescente. Celado era un gladiador tracio de escudo pequeño y espada curva, llamada Sica, y estos dos se supone que eran compañeros de la primera escuela de gladiadores que era en Pompeya, que estaba en una casa. Esa casa tenía un patio con columnas, un patio exterior con columnas, y en estas columnas alguien escribió esto, se supone que serían ellos mismos. Lo que dice es Suspirium puellarum celadus trax, el tracio célado, suspiro de las chicas. Y una variante, Puellarum decus celadus trax, el tracio celado, orgullo de las chicas. Bien, Crescente, que era un reciario, el que combatía con el tridente y la red, no se quedaba atrás y él escribió Crescente, el reciario, puparum nocturnarum matinarum aliarumque, aquí hay lagunas, y medicus. En una metáfora curiosa, Crescente, el reciario, médico de las muñecas nocturnas, matutinas y de otras. Curioso que a las chicas le llamaran pupa, que era el nombre de muñeca en latín, que luego se ha transmitido a través de, que todavía usamos ahora en un tono un tanto despectivo, pero muñeca todavía se usa para referirse a las chicas. En este ejemplo tenemos una adaptación que hemos realizado, Crescens retarius puparum nocturnarum medicus, imitando un poco el esgrafiado en la pared. Bien, otra de las cosas que tenemos es que en algunas tumbas y también por otras paredes los fans hacían representaciones del combate que acababan de ver. Entonces, aquí tenemos Marcus Atilius, que sería este personaje de aquí, un mirmillón con un escudo grande, y TV no significa televisión, lógicamente, significa tiro, novato, y V es el resultado del combate, Vicit, venció. Su contrincante era Hilarus,
Ner significa de la escuela neroniana, que estaba en Capua. 14 era el número de luchas que había hecho y 13, con una C invertida, era las veces que había ganado. Y la M no significa muerto, sino que significa missus, que en latín significa perdonado. Es decir, que el novato, en este caso, ganó al veterano. Este sería un mirmilón y este un tracio con el escudo más pequeño. Se supone que este es un combate que tuvo lugar en otra localidad, no en Pompeya, pero se conservó este grafito y el siguiente en el que tenemos al mismo personaje, Marcus Atilius. Esta vez ya ha combatido una vez, que sería la anterior, y ha ganado una vez. Y ha vuelto a ganar. V. Vicid ganó. Y ha vuelto a ganar a otro veterano, a Lucio Lucius Recius Felix. Lucio Recio Félix, que había combatido 12 veces y nunca había perdido. Y Missus M. Missus perdonado. Lógicamente, los fans, el público, perdonó a un campeón que nunca había perdido ante un novato. No era lo más habitual, pero quizá el novato era extraordinario. Aquí ya tenía una experiencia de un combate, pero los fans no quisieron que muriera su Lucio Recio Félix porque era un campeón. Podía fallar una vez, le darían otra oportunidad por lo menos. Y todo esto quedaba reflejado en los grafitos populares. Bien, terminamos así nuestro viaje. Si queréis saber más sobre los grafitos, sobre Pompeya, tenemos estos dos libros, o Happy Place, Pompeii in 1000 Graffiti. Aquí tenemos 1000 grafitos de Pompeya en latín, traducidos al inglés, y también con algunas reproducciones, y es un libro pues muy interesante para conocer los grafitos de Pompeya e iniciarse en el conocimiento de los grafitos de Pompeya. Y para hacer un viaje a Pompeya en el que cada capítulo viene precedido por un grafito y en el que los grafitos están utilizados casi para contar la historia de todos los personajes, podemos leer Un día en Pompeya de un servidor en el que he intentado llevar a la vida toda la ciudad a través de la arqueología, a través de los textos literarios y sobre todo a través de los grafitos, de los sentimientos de estos pompeyanos que conocemos gracias a que ellos mismos esgrafiaron la pared y que el Vesubio, que vemos aquí al fondo, nos lo conservó. Y nada más, valete, adiós, et si vultis, y si queréis, plaudite, aplaudid.